La pizarra se la dejamos a Rafa. Bueno. Primero, gracias a Alcon por darnos la capacitación, las herramientas, o sea, absolutamente todo para que nosotros tengamos todo lo necesario para poder empezar a meternos en esta parte de la oftalmología que por lo menos yo considero que es la más linda, que es lo que decía ayer la doctora Juanita, que es la parte facorrefractiva. ¿Sí? Yo ahora les voy a presentar mi corta experiencia en lo que es lentes premium. Entonces, para comenzar, yo considero que, yo siempre les insisto mucho, esta clase está muy abocada hacia los fellows. Yo siempre les insisto en que tienen que optimizar y perfeccionar tanto su técnica como sus resultados. ¿Sí? Si ustedes no logran esos dos puntos, no pueden acceder a tratar pacientes que buscan una facorrefractiva. ¿Sí? Como decía ayer Juanita, son pacientes que buscan la excelencia. Si su práctica quirúrgica no es excelente, no pueden dar ese paso siguiente. ¿Sí? Entonces, tienen que optimizarse, tienen que perfeccionar. Ayer la doctora Juanita decía que tienen que conocer sus recursos, ¿sí? Y conocer sus resultados. Bien, entonces, la clínica tiene todos los recursos. Ustedes tienen toda la capacitación, tienen absolutamente todas las herramientas a su disposición y tienen también la bitácora, que es con lo que ustedes van a conocer sus resultados. ¿Sí? Entonces, ahí van a tener el tipo de lente, el poder del lente, el target refractivo, equivalente esférico, esfera, cilindro, eje, el astigmatismo, ahora con el OPD, los 3 astigmatismos, la visión lejos, intermedia, cerca, con, sin corrección, una casilla para observaciones, está bueno siempre tener uno siempre tiene algún detalle que escribir en cada paciente que operó, etcétera, y muchísimos otros datos que ustedes pueden ir poniendo en esa bitácora para lograr ¿qué? Para poder analizar todos esos datos, ¿sí? Porque ustedes los pueden tener, los datos en la bitácora, pero si no se toman el tiempo de analizarlo, nunca van a lograr optimizar y perfeccionar. ¿Sí? Entonces, esta es mi tabla de datos. Bien, esta es mi bitácora. Yo al principio, la verdad, yo no fui entrenado para ni llevar datos, ni analizar, yo aprendí acá en la clínica a hacer todo esto. ¿Sí? Y aprendí solito, de a poco, con videos, haciendo primero gráficas muy simples como la de los pacientes, los datos biométricos, uno se empieza a meter cada vez más en lentes intraoculares, en la visión de los pacientes. Considero que si ustedes no llevan los datos de cuánto veía antes y cuánto está viendo ahora, eso no es muy importante. ¿Sí? Los casos que yo hago por mes, más que nada por estadísticas, el LOX, ¿bien? En el LOX está el LOX 3. La clínica, por temas académicos, hizo una subclasificación del LOX, ¿sí? Por un tema para facilitar las cataratas hacia los fellows, ser un poco más detallado en qué catarata se le asigna a cada fellow. La técnica quirúrgica, ¿sí? Yo considero que deben aprender muchas técnicas, ¿sí? Deben manejar más de una técnica porque cuando a uno se le dificulta con una técnica tiene que tener otra segunda herramienta para poder llevar a cabo ese caso. ¿Sí? Los distintos equipos de FACO, ¿sí? La clínica tiene la casa Alcon, que tiene sus diferentes equipos y considero que cada equipo tiene que ser personalizado para el cirujano. Y el rendimiento de ustedes los fellows, ¿sí? La verdad que es para destacar. Es para destacar su rendimiento. Tienen una tasa de éxito mayor del 98% y un porcentaje de complicaciones del 1.34%, ¿sí? Muy por debajo de las complicaciones que hay en otros centros, ¿sí? La verdad que eso es como para destacarlo. Y también para destacar que este dato
es o sea, es el dato suyo de sus 3.880 cirugías que han hecho. Bien, y también están por debajo de los que no hicieron el entrenamiento con el simulador. Entonces yo les vuelvo a resaltar, tómense el tiempo, si no tienen que almorzar, no almuercen, o almuercen en vez de almorzar en 1 hora, almuercen en 20 minutos y pónganse el otro tiempo en el simulador porque realmente sirve, ¿sí? Entonces, yendo a lo que son los lentes, el top 3 de los lentes, Aquafold, Flexifold y la Casa Alcon, yo llevo ahora un poquitito más, pero 480, 25 son los lentes premium que he implantado, eso es el 1.06% de mis casos, ¿sí? Entonces yo los llamo como la colección premium, ¿sí? Esos van a ser los pacientes que a uno más le exige como cirujano, ¿sí? A los que uno tiene que responderle a todos los pacientes, pero a esos pacientes uno tiene que analizarlos muchísimo más, ¿sí? Entonces, analizando esos casos, a mí un dato que me sorprendió es que yo he puesto más Panoptix que IQ tóricos, que monofocales tóricos, ¿sí? Ahora en una diapositiva más adelante, a mí me gustaría que, bueno, ya lo van a ver, en que deberíamos animarnos un poco más hacia esa plataforma de monofocales tóricos, ¿sí? Uno cuando habla de paciente premium, yo he escuchado una conferencia en Brasil de un oftalmólogo en Brasil que decía todo paciente con lente aférico lo consideran como paciente premium. Entonces, hacia eso es a donde tienen que apuntar, ¿sí? Yo creo que la plataforma del monofocal tórico es el puntapié inicial para comenzar con sus pacientes premium. Entonces, presten atención a eso. 1.06 de mis pacientes, la idea es ir aumentando, ¿sí? Entonces, es importante que se enfoquen, ¿sí? Tienen que enfocar su práctica. Yo veo que hay muchos de ustedes que están estresados en hacer cataratas demasiado duras, demasiado complejas. Eso, por lo menos en mi práctica de 2.360 pacientes que he operado en Kofka, no son la mayoría, ¿sí? Casi el 70% de los pacientes están de 3.8 a 4.8. Entonces, por eso yo les digo que se enfoquen. Y realmente los pacientes que buscan cosas premium no son pacientes que vienen con cataratas rubras, brunescentes, morganianas. Sí, esos pacientes son pacientes añosos que seguramente con el checklist que le dio Juanita ayer no van a ser candidatos para lente premium. Entonces, enfóquense en lo que realmente, si ustedes quieren ser cirujanos facorrefractivos, el enfoque tiene que ser en pacientes con LOX por debajo de esas durezas que ustedes están de pronto queriendo alcanzar, ¿sí? Esos son los 25 pacientes. Femenino, estos son mis 25 pacientes, femenino, masculino, muy parecido, el rango de edad de 44 a 77 años. Hay una leve predilección por el Infinity, pero por un tema de disponibilidad de quirófano. Y en mi práctica a esos pacientes yo le hago más Phaco-Chop horizontal. Son pacientes que de pronto yo me asusto un poco, trato de hacerle una técnica más segura con la que me siento cómodo. Ahora me he animado un poco más con el vertical. Es la técnica que yo uso y con la que me siento muy cómodo. Entonces estas son las gráficas que ustedes tienen que lograr con sus pacientes, ¿sí? Entonces, esta es la esfera residual postquirúrgica de esos 25 pacientes. La zona de seguridad, ¿sí? Del más menos 0,50. Y una frase que me dijo Juanita una vez me dice, vos tenés que analizar los pacientes que están por fuera de tu zona de seguridad porque esos son en los que te has equivocado y en los que más tenés que, tenés que volver a hacer el cálculo, volver a analizarlos y por qué te quedó así, ¿sí? Tenés que corregirlo. Entonces, un paciente que me quedó en 1,50, ese es un paciente amigo de la familia de José Luis Rodríguez, paciente de un ojo tenía una queratoplastia penetrante fallida, un ojo único, el paciente tenía un astigmatismo altísimo, le puse un T9, al otro día el paciente estaba muy contento, al mes lo volvió a controlar, ya tenía una esfera de 1,50 y un cilindro, el lente había rotado, el familiar era súper exigente y el paciente me dice, yo veo espectacular, tenía su 20-30,
y con gafas veía un poquitito mejor, me dice, yo me siento perfecto. Entonces dije, ya, no se toca. Lo hablé con José Luis me dice, no lo toques porque el familiar también es súper exigente y si él está contento, déjalo como está. ¿Sí? Otro pacientito que me quedó en menos 0,75 de esfera postquirúrgica, era una paciente, es la paciente de 44 años, la paciente tenía una catarata densa, posterior, fibrótica, el Lenstar no tomaba el largo axil, lo tomé del biómetro de inmersión, era muy parecido con el otro ojo, y lo que decía ayer Juanita, yo lo puse en el Panacea, fue mi primer caso hecho con Panacea, y el Panacea en la esfera hay que tener cuidado, ¿sí? Porque a veces te lo puede dejar un poquitito miope y uno tiene esa sorpresa. Lo bueno es que la paciente del otro ojo tiene 20/20 y con la esfera de menos 0,75 ve el mejor J1 que existe, entonces tiene su multifocalidad de un ojo porque tiene 20/40 pero J1 y del otro tiene 20/20 y está cómoda, no siente molestias, y le ofrecí para el otro ojo dejarla en 20/20 si quiere un panóptico o si quiere un monofocal y la paciente está contenta. Entonces no se tocó. Y la última paciente es una paciente que creo que todos la conocen en la consulta, una paciente enorme, los familiares miden como 3 metros, queratotomía radial, arcuatas, que se las retocaron 2 veces, el paciente lo hicimos con Rafa en hora, daba para un astigmatismo de casi 8, 9 dioptrías, hablé con la casa de Precision, me dijeron, nosotros no te aconsejamos poner ese lente, Alcon me recomendó el T9, a la paciente le expliqué que iba a quedar con un residual y fue lo que quedó. ¿Sí? La paciente consultó porque revisé la historia clínica, consultó, fue a Sala Azul y ahora quiere operarse con el doctor Scaff el otro ojo. Esta es una diapositiva que me parece interesante porque uno tiene que analizar y también mostrarlo a los pacientes. Usted estaba así y ahora está así. El cilindro preoperatorio. ¿Sí? Hay muchos pacientes que tienen cilindro y ya lo van a ver en otras diapositivas. Tenemos que corregirlos a esos cilindros. Si no los corregimos no somos facorrefractivos. Fíjense en el posoperatorio, los pacientes cómo ya se van acercando a la zona de seguridad y siempre los mismos pacientitos, de los 3 pacientitos que quedaron con el residual, excepto esta paciente que se agrega, que es un Restor, el único Restor que puse. La paciente tiene 20/20, J7, pero porque tiene un edema macular. Está con Nevanac y la paciente hace 8 meses que no vuelve. Entonces esos son los que uno cree que ve 20/20 J1. Pero bueno. Y la hipermétrope con la queratotomía radial y todo. ¿Sí? Otra gráfica, esta es el equivalente esférico postoperatorio. Esta la hice y la verdad que Rafa fue el que me prendió la luz, que te dice esa frase que a uno lo deja pensando en revisar el Lenstar es equivalente esférico. Yo antes de no sabía, pensaba que eso era esfera y empecé a entender y uno se empieza a meter cada vez un poquitito más. Entonces el equivalente esférico postquirúrgico, ¿sí? En promedio yo lo calculaba en menos 0,06. Y el target en el que estaban quedando era 0,10. ¿Sí? Eso habla que el Lenstar, lo que decía Juanita, y el doctor Scaff, está muy optimizado. ¿Sí? O sea, a lo que ustedes lo calculan va a quedar. Entonces, confíen. ¿Sí? Pero fíjense que hay ciertos puntos que están muy cerca al 0. ¿Sí? Esos son los pacientes que yo hice con el HORA. Entonces, 2 herramientas que tienen que les dan toda la confianza para poder hacer ese tipo de pacientes. Ahí les decía, tienen que confiar, ¿sí? Los equipos están y gracias a Dios están optimizados por gente súper capacitada, la doctora Melo, Juanita, Natina, el doctor Scaff, Rafa, toda la clínica tiene los equipos optimizados, tiene la última tecnología, lo único que necesitan es confiar en esa tecnología, ¿sí? Entonces, yo vengo de un país en el que el acceso a esa tecnología es prácticamente imposible, ¿sí? Y les aseguro que yo hoy en día, yo le mando fotos a amigos míos y esa tecnología allá es muy difícil que esté al acceso de gente como nosotros, ¿sí? De oftalmólogos jóvenes. Entonces,
La verdad que para mí es una felicidad estar rodeado de profesionales que ponen toda la tecnología para el paciente. Esta es una foto que le tomé al doctor Vélez. Sistema de video, el Lumera, el Constellation, anestesia general, Ultra Chopper, Ingenuity, Varian, Ora, una instrumentadora súper capacitada, un cirujano súper experto. O sea, todo abocado al paciente, ¿sí? Entonces, esta es la diapositiva que más me interesa que se lleven, ¿sí? Este es el astigmatismo queratométrico prequirúrgico de 1187 pacientes que yo operé. ¿Sí? Estos son mis 1187 primeros casos de cirugía. Fíjense, por debajo de 0,7 sí es la línea que tomamos para ponerle tórico. Fíjense todo el campo que estamos perdiendo. Por no analizar, por no tomarlo el tiempo, por no ver las queratometrías, por no confiar en los equipos que tenemos o en los profesionales que tenemos o en la tecnología. Fíjense la cantidad de pacientes a la que, o sea, deberíamos ser los ultra expertos en monofocales tóricos. Sin embargo, no. Veían en diapositivas anteriores, yo tengo el 37% de mis premium son monofocales tóricos, ¿sí? Muy poquitos pacientes. Deberíamos tener muchos pacientes y deberíamos tener eso, pero perfecto. Entonces, ya analizamos, perfeccionamos, optimizamos. Solamente le falta confiar, tener la confianza. Y algo que me parece importantísimo y sería bueno tenerlo, pero en todos lados, es explicarle al paciente lo que es el astigmatismo. Yo creo que son muy pocos los que se toman el tiempo de decirle al paciente, esto es astigmatismo. O sea, ustedes ven la queratometría, o ven el Lenstar, o ven su refractometría. Señor, usted tiene astigmatismo. Uno se encarga usted ve mal de lejos, usted ve mal de cerca, miope, hipermétrope, présbita, pero el astigmatismo es la clave, ¿sí? El astigmatismo es lo que está presente, Rafa, en una gran cantidad de pacientes. Fíjese los casi 1.200 pacientes. Entonces tienen que explicarlo al paciente. Señor, usted tiene astigmatismo. ¿Qué es el astigmatismo? Esta foto. O sea, ni siquiera, bueno, le tienen que hablar al paciente, pero también ayúdense con las fotos, ¿sí? Esta ya es la parte de los testimonios. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de ir a Foca en Santa Marta, ¿sí? La verdad que me tratan súper bien, es como operar en el quirófano de acá, me siento súper cómodo, ¿sí? Y este fue el primer Panoptic que se implantó en Santa Marta. Fíjense que hay un ojo que tiene un poquitito más abierto. Ese es el ojo que le operamos. Son pacientes que quedan muy contentos, ¿sí? Si ustedes le dan todas las herramientas al paciente, ponen toda la tecnología a favor del paciente, van a quedar contentos. Solamente tienen que confiar. Esta es otra pacientita de que la paciente, un glaucoma facomórfico, y la paciente tenía cataratas, glaucoma le pide la cirugía de cataratas, programación, le explica sobre los diferentes tipos de lentes intraoculares. Eran las 5 de la tarde, yo ya estaba desesperado por irme a mi casa y Mercedes me llama y me dice, doctor, si le puede explicar a una paciente sobre los lentes. Y yo que la verdad soy de tener poca paciencia, a la paciente, tuve paciencia, le expliqué, mire, estos son los lentes, y después veo el recuento, 1120 células. Lo llama el doctor Scaff, que esa es otra herramienta que tienen. Doctor, tengo una paciente, una catarata 4, pero tiene 1200 células. Y Scaff me dice, opérala. Me dice, el ultrasonido que le van a hacer es muy poquito, protege bien la córnea, pero tranquilo, yo he hecho cirugías de 900, 800 células. ¿Sí? Tampoco es que uno se va a comparar con él, pero uno tiene un súper mentor que le da la confianza para decir, dale, hacelo. Es más, yo estoy seguro que si le digo, ¿usted la puede operar? Y él me dice, sí, no hay problema. Entonces, fíjense todas las herramientas y la confianza que tienen para estos pacientes. No se puede dar play a ese. Para darle play. Y esto es algo que yo lo vi en otro congreso. Toman videos, le hacen leer la cartilla al paciente y empiezan.
a decirle al paciente que vaya estirando. Y esto es algo espectacular. Yo creo que yo estaba más contento que la paciente, ¿sí? Porque realmente uno le puede dar esa visión extendida que dan esos lentes trifocales, la visión cercana y visión media. Yo le decía a la paciente, estire más, estire más, estire más, estire más, hasta que la paciente no le da más el brazo y sigue leyendo de corrido, ¿sí? Paciente panóptico, tórico, ambos ojos, fagomórfico, de 1200 células. La paciente está feliz, ¿sí? Esta es una capacitación que nos dio Alcon, ojalá se repita, de lentes premium. Entonces, no en muchas clínicas se da, yo no lo he visto, en que tengan tanto apoyo por parte de docentes, clínica, tecnología, Ora, Verion, Ingenuity, Luxor, absolutamente tienen todo. Todo para ser los mejores cirujanos. Hasta tienen gente que viaja de afuera a capacitarlos. Es solamente que tienen que animarse, ¿sí? Entonces, el deber de todo hombre es tratar de alcanzar continuamente la perfección, ¿sí? Entonces, analícense, optimícense y confíen en los equipos que le da la clínica, y confíen en los docentes, confíen en los profesionales, y quédense con la gráfica del astigmatismo prequirúrgico, ¿sí? Es importante que lo tengan en cuenta, que se lo expliquen al paciente, porque realmente el paciente, si ustedes le explican bien, el lente tórico no es un lente costoso y es un lente que le cambia la vida al paciente. Yo ahora he estado poniendo más y realmente los pacientes vienen felices, realmente felices. Listo. No le creo a los países, pero no le creo. Bartolomé, muy buena esta conferencia, pero no le creo. Doctora Melo, muy chévere lo que usted me contó de su paciente, pero no le creo. No le creo. ¿Es verdad? No le creo. ¿Ustedes le creen a ese que se acabó? Espérate. ¿Ustedes le creen? ¿Ustedes le creen? Yo no le creo. Yo no le creo. No le creo a nadie, porque mi trabajo es no creer. Ese es mi trabajo. Por eso escogí la Universidad de Santo Tomás, donde me eduqué, porque Santo Tomás dijo que hasta no ver, no creer. Para mí esto es una herramienta maravillosa porque he podido empezar a asegurarme de las cosas para poder creer. Tengo que ver el hora, así como el árbitro tiene que ver el mal e impartir justicia. Si nosotros queremos ser justos con nuestros pacientes, tenemos que usar la herramienta que nos pueda certificar si fue o no fue, si es real o no es real lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, y así, ayer yo estaba un poquito más romántico y estaba creyendo en el amor y las cosas y el amor a la profesión, ¿cierto? Bueno, hoy no, hoy estoy incrédulo. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Mire cómo se tiró. Y tiene la cachaza de decir que fue penalti. Mira, él fue el que se montó. Espérate, vamos a ver el VAR. Otro que se tira. Este VAR es muy bueno para los piscineros y es impartir justicia en el fútbol. Muy bien, Hernán, gracias. Vamos a empezar con la presentación. Entonces, señor, ¿se desactivó? Entonces, ayer que hicimos un caso con el doctor Bartolomé de un post-LASIK hipermetrópico era, ¿no, Bart? Perfecto. Entonces, inclusive a Lora tampoco le creo. Y por eso, y a veces el ingeniero Luis Miguel me mira este man como que no me colabora. Y yo, no, es que es mi trabajo es no creer, mi trabajo es verificar, encontrar pruebas y evidencias para poder sustentar y encontrar los resultados. Entonces, vamos a continuar un poquito con la clase de astigmatismo que veíamos ayer.
Entonces, todos nuestros elementos con los que podemos medir la córnea, todo se mide en la córnea. Ya podemos medir densidad de la córnea, histéresis corneal, pero en esencia a nosotros nos interesa el radio de curvatura, el poder dióptrico, la forma, ayer hablábamos de prolata o lata o irregular, el espesor, la densidad y obviamente ya concluimos ayer que nuestra córnea tiene geometría asférica. Para que se acuerden de las lámparas que compra mi señora y que se obsesiona de comprar ese tipo de lámparas, bueno, eso para mí las aprendí a querer porque ya me recuerdan la sección óptica corneal, ¿no? Entonces ya sabemos... ¿Ah? Sí, habitualmente. Entonces ya sabemos todo que estos radios de curvatura son los que van a derivar el poder dióptrico en todos nuestros casos. Entonces esa queratometría básicamente es un cálculo geométrico. Inicialmente vamos a hablar de la topografía por reflexión, que es básicamente el fundamento de la topografía, de las demás topografías, y siempre nos va a definir un meridiano, uno más plano, uno más curvo, y los datos cuantitativos habitualmente en 3-4 milímetros, que son los que nos daban los queratómetros casualmente. ¿Alguien sabe, Lenstar, en cuánto mide? ¿Recuerda? .9 habitualmente, bueno, ustedes no están para recordarlo, pero básicamente asumen los ejes paraxiales, o sea, no sabíamos qué pasaba en la periferia. Entonces, el primer topógrafo corneal fue nuestro famoso disco de Plácido, que era esto, era un disco con un orificio con un lente por el cual este lente de +4 se acercaba el oftalmólogo y apreciaba ese reflejo en la córnea y de ahí obviamente hacía una apreciación cualitativa de la forma de esa córnea o del astigmatismo, pues una herramienta muy buena. Obviamente cuando ya se le puso una cámara que tomaba la foto y luego atrás de esa cámara un procesador, un computador con un software que pudiera graficar o hacer la queratografía, la queratografía de Plácido, entonces ya empezamos a tener herramientas para empezar a calcular. Entonces, esa distancia entre los círculos, esa separación entre los círculos concéntricos define la curvatura del área. Hoy tuve un caso que se me escapó, no lo pude hacer porque también el paciente tenía una personalidad bastante particular, era un cirujano cardiovascular que vino de Santa Marta. ¿Quién lo vio acá el día de hoy? Un cirujano vascular. Bueno, entonces fue operado de queratomileusis por Barraquer por congelación en el 67. Yo estaba que le hacía, obviamente lo pasé al autorrefractómetro y en el que me midió 36 y por debajo de 32 ya no mide, 34 ya no mide, que fue el otro ojo. Estaba que lo metía ya al Pentacam, pero como era medio intenso y medio... El tipo tenía su personalidad, o sea, la anamnesis fue de 25 minutos. Usted lo vio que yo apenas así le abrí los ojos a la doctora, entró la doctora, me leyó carita, así, sí, me dice la aplicación de planta, modo planta. Entonces, básicamente, al digitalizar esta foto, pues encontramos cosas muy simpáticas. Luego vino la imagen Scheimpflug, vino el Pentacam, vino el Orbscan, vino primero el Orbscan, que era una sección óptica y fue el primero que hizo cara anterior y cara posterior. Y esa queratoscopía pues básicamente nos generaba, esa separación de anillos nos iba a generar el poder. Entonces en una córnea esférica ese reflejo nos iba a generar básicamente una imagen reflejada concéntrica perfecta y eso nos iba a dar una queratoscopía con estas características. Pero resulta que la córnea no es esférica, es... Gracias, muy amables por no hacer el coro. Vamos a mirar entonces, las miras aquí tienen igual distancia, pero cuando llegamos a nuestra córnea asférica, vamos a darnos cuenta de que
los círculos entre sí se van separando y cada vez mucho más. Eso nos va a generar unos radios de curvatura o unos puntos focales que se van separando a medida que se van periferizando. Entonces, vemos círculos concéntricos, pero la separación entre círculos va a irse acrecentando a medida que se van haciendo más periféricos. Entonces, ese es el principio del análisis de la córnea, y obviamente una vez procesada nos generó el famoso mapa topográfico que la gente malentiende, y en mi clase, en mi cátedra lo insisto toda vez que ven esto, y todavía es en el mundo que los oftalmólogos piensan que aquí hay dos turupes, que la córnea tiene dos protrusiones porque tiene esta curvatura. Esto no es un modelo de la córnea, esto es un modelo del astigmatismo corneal. Esto es una gráfica o un dibujo del astigmatismo corneal, más no significa que va a tener ni el queratocono en esta zona es donde más protruye, donde más tiene poder dióptrico, más no es donde más protruye. Entonces, esta queratografía, para recordar, nos generó unos mapas y esos mapas unas escalas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en los mapas axial, tangencial, sagital, curvatura, poder refractivo, elevación, etcétera, porque hay muchos más, ¿de acuerdo? Entonces, el mapa axial es básicamente donde el radio de curvatura está partiendo desde un eje visual, un eje teórico, entonces todos los radios de curvatura tendrán que salir o partir desde ese eje. El tangencial por el modelo geométrico de la tangente. Todos recuerdan la tangente, que es la línea que pasa y toca por un punto la circunferencia, y en la perpendicular a esa línea que toca en un punto la circunferencia va a ser la tangente. Entonces, así como cuando alguien evade un tema, dicen la tangente. Ayer yo ponía un ejercicio y todo el mundo se salía por la tangente. Bueno, ese radio de curvatura tangencial va para ese tipo. Los de curvatura y los sagitales, la sagita es otro modelo geométrico con el cual partimos. La sagita es muy parecida a la curva base en los lentes de contacto. En los lentes de contacto rígidos o en los lentes de contacto limbales o esclerales, la sagita es muy importante. Y todos estos pues nos van a derivar un poder refractivo que lo vamos a tener acá en una escala de colores. Esta paleta de colores, habitualmente tenemos escala absoluta y escala normalizada. Esta es una misma imagen en dos escalas. La escala absoluta va de 10 dioptrías a 90 o a 100, inclusive algunas, y reparte en muchísimos colores. Habitualmente, si tenemos curvaturas sospechosas, no se evidencian mucho acá, porque las curvaturas de 45 van a ser todavía verdes, no van a ser tan calientes. Y cuando uno le da clic en normalizada, habitualmente la parte entre 11 y 13 colores, tomando la curvatura más plana de esa córnea y la más curva, y entre esas curvaturas reparte todos los poderes. Entonces, por eso es importante a veces saltar de la una a la otra. Si llegan a una clínica o a una práctica en un consultorio o en una clínica, entonces tienen que revisar los parámetros en los que está esto. Nosotros básicamente tenemos parametrizado nuestro Pentacam a la escala TMS, que es esta muy familiar, la que se usa mucho. Hay una escala de fábrica del Pentacam que realmente no es muy amigable, pero la tradicional es esta, que fue patentada por la Universidad de Indiana hace muchos años, cuando yo estaba comenzando en este negocio como estudiante. Tuve la fortuna de destapar TMS1 y TMS2, y de ahí en adelante, que fueron los que empezaron a liderar o a patentar este tipo de escalas. La ventaja del Pentacam es que lo permite parametrizar a las escalas que uno necesite. Escala Avelina-Ambrosio, escala Holliday, entonces tiene esas ventajas. Y la escala relativa es en la que uno quiera colocar. Yo quiero que mis topografías me las analices entre 40 y 50, no se pasen de ahí. Eso, obviamente, por poner un ejemplo, eso no es correcto. Y los índices que nos muestra la topografía son valores numéricos de características de esa córnea. Ya hablábamos de regularidad, de simetría ayer. ¿Y qué es lo que hacen los índices? Comparar diferentes sectores de la córnea entre sí. ¿Cuál es el índice más famoso de todos? Rabinowitz. ¿Y cuál es Rabinowitz, Eric?
la comparación entre el hemisferio inferior y superior, o el que llaman el popular IS. ¿Sí? ¿Qué poder tienes en la parte superior versus la parte inferior? Entonces, estos valores queratométricos, al compararlos, nos va a generar unos índices del queratocono. Entonces, muchas veces, este Differential Sector Index es de 10 dioptrías. Si tenemos una córnea con curvaturas de 50 en la parte inferior, 45 en la parte superior, ya tenemos una diferencia entre sectores de 5 dioptrías. ¿Sí? Y eso ya nos da una alerta de asimetría. Y aquí tenemos 53, 43, 10 dioptrías entre estos sectores. Entonces, entre estos sectores alternos, básicamente nos va a generar una alerta también de problemas corneales. Entonces, acuérdense que toda la selección de nuestros lentes intraoculares es buscar una córnea que sea lo más compatible con el lente que vamos a seleccionar. Entonces, hay muchos distintos, que es de los opuestos al vértice. Entonces, en este caso, el índice sería de 8, de 45 a 53. El inferior superior sería aquí de 5 y aquí sería de 8. Entonces, hay otro que es el centro con la periferia de 48 en el centro a 43, que también es de 5. Entonces, todos estos índices no hay que aprendérselos, no hay que memorizarlos, pero sí ya los equipos tienen una forma de alertarnos en semáforo amarillo, verde, rojo, dependiendo de si están por fuera de los parámetros normales. Entonces, aquí hablábamos de Claes Maeda, que fue un oftalmólogo muy destacado que empezó en los años 70 y 80 a trabajar mucho sobre este tema y básicamente patentó sus índices. También estaba el famoso de Rabinowitz, también, que obviamente ya entra un poquito en desuso, pero porque ya la gente lo mira de manera gráfica. Entonces, cada topógrafo tiene un sistema de tamizaje del queratocono. Entonces, ustedes tienen que mirar cuáles los parámetros que utiliza para el queratocono y esos índices, si están por encima de los valores de referencia, pues básicamente nos van a generar la alerta. En este caso, Claes Maeda nos decía 79.5% compatible con queratocono. Entonces, este nos diagnosticaba y este nos decía el grado. Smollett Claes nos decía es 35%, dice ahí, no alcanzó a ver bien. 35%, entonces diría uno, no es un queratocono grado 4, sino es un grado 1 o 2. Entonces, este básicamente lo clasificaba. Todos ya vimos la topografía corneal normal, la llanura, el aspecto. Siempre hay que referenciar las paletas de colores y la escala que estábamos usando. ¿Esta qué escala sería, doctora Ana Milena? Absolutamente correcto, muchas gracias, muy amable. Nuestro patrón de Corbatín, reloj de arena, que es equivalente al astigmatismo. ¿De qué tipo, doctor Dinas? A favor de la regla, muy bien, a favor de la regla. Obviamente ya habíamos hablado de las asimetrías, entonces si vemos este color caliente de 46 por acá, 45, 46, versus esta zona verde que está en 41, más o menos, ya tenemos que entre el hemisferio superior e inferior hay una diferencia de 3, 4 dioptrías. Ya vamos a mirar los parámetros para recordar. Este ya es el patrón de un queratocono moderado y severo, ¿de acuerdo? Ya las degeneraciones marginales, obviamente ya sabemos que también los queratoconos excéntricos tienen este tipo de configuración, así como lo vimos en el caso, en la presentación del doctor Scaff que hicimos el miércoles, donde teníamos un caso similar a este, al que se le hizo ahora. Y también obviamente hay que ver los artefactos que tiene. La gran falencia de los de reflexión es que las zonas irregulares a veces le hacen ruido o la película lagrimal le puede generar ruido a la reflexión y generan lo que se llaman artefactos en la toma. Pero básicamente lo que queríamos mirar acá es que el de reflexión es una gran herramienta de descripción del astigmatismo, por eso tenemos tanta relevancia con el OPD para establecer el astigmatismo corneal versus el astigmatismo intraocular. Posqueratoplastia, con las incisionales siempre va a haber esta apariencia de picos
atelarañados, ¿existe esa palabra? Con la PRK o con las siglas que son con láser son mucho más circunscritas, no tenemos el aspecto anterior. Con el LASIK tenemos un diámetro mayor y en los casos de las extracapsulares pues obviamente nos va a entregar el eje donde se van a retirar las suturas, ¿no? El warpage corneal, ¿cómo lo interpretamos? Eso, como no tiene mucha traducción al español, yo lo digo como el huellamiento, no sé si la palabra huellamiento existe, como la huella que dejan los lentes, como cuando nosotros que somos gorditos, que nos ponemos pantalonetas, que nos aprieta el cauchito, nos queda la huellita. Entonces ese es el warpage del pantalón, del cauchito. Que son flaquitos no entienden eso, pero bueno, imagínense. No me imaginen a mí, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, todos estos temas hay que correlacionarlos con historia clínica. Una sola toma no es suficiente. La película lagrimal habitualmente es importante hidratar el ojo antes de hacer una toma, comparar los mapas con las escalas, como les decía, cambiarlos de escala para ver si se visualiza mejor, y cada equipo conocer sus fortalezas y debilidades. Muy bien, vamos a la segunda presentación. Hernancho. Gracias, Hernán. Que ya es lo que nos gusta, que es el Pentagam. Como veíamos en la presentación de ayer de Juanita, obviamente el Pentagam es una herramienta gold estándar. No hemos, afortunadamente le hemos sacado bastante el jugo, y básicamente ya se nos volvió una prueba reina cuando durante la medición del defecto refractivo la retinoscopía reinó por muchos años y aún sigue reinando y la sigue utilizando. Pues ya vemos que hay unos sistemas de refracción que son mucho más avanzados de acuerdo a la complejidad de los casos que se nos van presentando. Entonces es importante que todas las imágenes empecemos a entenderlas, topografía corneal, aberrometría, OCT, que es lo que se viene, y Scheimpflug, que ya lo venimos trabajando. OCT para segmento anterior viene un equipo que se llama el Anterior, ya la clínica lo compró, ya la clínica, y viene. Final de año estimamos, o más tardará cuando esté Faco Caribe acá, va a estar ese equipo acá complementando. Dice que va a barrer con todos. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Pero ¿cuál es mi política? No le creo. Tiene que demostrármelo. Entonces, este equipo pues es un tomógrafo, analiza todo el segmento anterior, apoyo, información práctica. El software es muy amigable, las aplicaciones que tiene son las que más nos permiten entender el comportamiento refractivo, y básicamente integra valores de poder corneal con el espesor corneal. Esta es la plantilla más usada, que es el QuadMap. Ese QuadMap fue derivado no del Pentagam, no fue idea del Pentagam, fue idea del Orbscan, y de Orbscan pues migró acá y tuvo una ventaja porque se sigue usando, y esa plantilla es la más recomendada. Tenemos el mapa axial, ya sabemos que los radios de los poderes son derivados de un radio que se intersecta con un eje. Tenemos un mapa paquimétrico que nos da el espesor, y dos mapas, cara anterior en elevación y cara posterior, ¿de acuerdo? Y la zona de información numérica de la cara anterior, cara posterior, espesores, y de aquí finalmente la información de volúmenes de cámara anterior. La más relevante que tenemos acá, nuestra queratometría simulada o SIMK. Ayer yo les expresaba en colores verde y rojo, meridiano más plano y meridiano más curvo. Entonces él también, por convención, lo tenemos configurado a que el meridiano azul sea el más plano, y te coloca acá el eje azul también que coincide con el más plano para que lo entiendas. El mapa axial tiene la paleta de colores, haciéndole clic derecho siempre van a poder cambiarle de relativa, absoluta, o a la que ustedes quieran ajustar, o en casa comercial que quieran, en diferente, si es la de TMS o si es la de fábrica. Y
el mapa paquimétrico que nos va a definir los espesores y los dos de elevación. Perfecto. ¿Cómo trabajan los mapas de elevación? Ya no hablamos de dioptrías, sino hablamos de unidad en micras. ¿De acuerdo? ¿Qué son esas micras? Unas micras en las cuales se parece o no se parece a una mejor esfera adaptada. Best Fit Sphere. Es como si el equipo tuviera un software que nos selecciona la base, la curva base de un lente de contacto más parecido a esa córnea, pero un lente de contacto esférico. Entonces, nos pone una esfera y nos compara. Si obviamente, ayer hablábamos de que en la cima de esa montaña que es nuestra córnea, hay una curvatura muy uniforme, muy parecida a una esfera, el comportamiento en el ápex va a parecerse al de una esfera y esa zona va a ser verde. Todo lo que esté sobre esa esfera de referencia, todo lo que coincida, va a tener ese color verde que es la normal para nosotros. Todo lo que esté por encima de esa esfera de referencia va a generar colores cálidos, colores calientes, está elevado, está protruido. Y lo que esté por debajo, perdón, lo que esté por encima va a ser colores fríos. Vamos a explicarlo nuevamente aquí en el mapa. Entonces, tenemos un diagnóstico de queratocono. ¿Qué tipo de queratocono es ese? No se peleen, segmentólogos, porque por favor vamos a... Se los puse bastante evidente. ¿Quién da más? La doctora Laura dice que queratoglobo por la cantidad de área roja, ¿no?, que hay acá. Pero acuérdense que esto es una expresión del astigmatismo y tiene astigmatismo de 1. Entonces es una córnea uniformemente encurvada. O sea, no tiene mucho astigmatismo, tiene muy poquito astigmatismo. Tiene mucha asfericidad, menos 1,20 tampoco, no está tan pendiente. Pero las elevaciones sí nos dice que estará muy protruido, más 28 en la cara anterior, pero en la cara posterior dice más 78, ¿leí bien? Más 78. Entonces es más correspondiente a un nipple, a un pezón. Y la zona de adelgazamiento está explícitamente central, cuando los queratoconos tradicionalmente están temporales e inferiores. Perfecto. Recomendado el libro de Albertazzi de queratocono. Viene para Faco Caribe, ¿no? Albertazzi. No se pierdan las conferencias del doctor Albertazzi. Entonces, hablábamos de que hay una esfera de referencia. Entonces, obviamente, al meter esa esfera de referencia, tratar de meter en una córnea que está hiperprolata, una esfera no encaja. Hay mucho espacio que le sobra. Y ese espacio que le sobra, pues obviamente es caliente en la cara anterior y la cara posterior. Traten de encajar un recipiente, un bowl de la cocina poner el exprimidor de naranjas y hacerlo encajar en el bowl, no encaja. Entonces por eso queda sobresaliendo la punta, el nipple. Un sombrero mexicano también sirve para el ejemplo. Muy bien. Bueno, muy bien. Está el exmiope de la SIC, que ya no vamos a tener un centro caliente, sino un centro completamente frío, lo vemos bien circunscrito. Y aquí ya no vamos a tener un nipple caliente, sino un nipple frío. La zona central en elevación va a estar deprimida, pero ustedes van a ver que la cara posterior está correcta. Entonces, por eso ustedes notan que la ablación miópica es en el centro, altera solo la cara anterior en la elevación, pero la cara posterior no se altera. Y si vemos obviamente una ectasia, todavía de 409 a 408 micras. Este tenía que ser un caso muy parecido al que vimos hoy, pero el de hoy, a diferencia de este que es con láser, se hizo con la congelación y la talla de la queratomileusis del doctor Barraquer. Córneas de 32 y 29. Las córneas, esos son casos nuestros, ¿no? Este es el otro ojito de ese ex megamiope. ¿Qué miopía creen ustedes o estiman que tendría este paciente si tiene 33,5 de curvatura y 34 en la más curva? ¿Qué tenía antes? ¿Cuánta miopía tenía antes?
10, 12 dioptrías. Si una córnea promedio es de 44 y esta nos llegó de 34, lo que tenía antes eran 10 dioptrías de curvamiento mayor y fácilmente puede hacer una miopía altísima. Este es el caso con el que siempre peleamos para las biometrías, ¿no? El exhipermétrope de la psique. Ese exhipermétrope tiene una zona fría y un encurvamiento central parecido al queratocono pezón, pero está muy centrado, no está tan elevado, ¿sí? Y esto que está circunscrito es la ablación, la dona que se ablacionó en la cara anterior y le cambió su forma a la córnea y le agregó curvatura, le generó poder dióptrico, es el lentículo de poder que generó ese LASIK hipermetrópico. Y la gran diferencia con el queratocono, porque esto cuando lo pasen por el Pentacan les va a salir queratocono positivo, grado 3, por estas zonas, por los índices queratométricos, pero lo que ustedes van a ver, eso no es un pseudo queratocono post LASIK hipermetrópico, porque la elevación posterior está bien y todos sabemos que el queratocono es de etiología posterior, ¿no? Y lo otro, diagnóstico diferencial, es que no va a haber ectasia tampoco, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante el exhipermétrope para nosotros? Porque inmediatamente nos genera aquí una alerta en asfericidad, que es asfericidad negativa. Y a ese lente, ¿qué lente intraocular le colocaría a usted, doctora? Sin soplar el público, por favor. Perfecto. Un lente que no tenga asfericidad, porque ya tiene una asfericidad excesiva. Entonces, si le colocamos un lente IQ con asfericidad negativa, vamos a sumarle asfericidad y es un paciente que no va a generar confort. Básicamente, la evolución de los seres humanos y de los animales ha sido que el ser humano es la única especie que puede cazar a distancia. Los animales tienen que entrar en contacto con su presa para poder matarla, el hombre no. El águila, que sí está muy lejos, pues sí está muy bien, tiene una asfericidad perfecta y puede enfocar a 2 kilómetros, tiene una agudeza visual de 20-3. O sea, eso ni siquiera es 20-15 cuando nosotros miramos que un paciente está bien, pero eso lo da la asfericidad y tener los dos ojos con buenas asfericidades. Si nosotros rompemos mucho o generamos una diferencia de medida entre las asfericidades entre los dos ojos, los pacientes no van a tener mucha binocularidad. Por eso yo discuto mucho con el doctor Eric una técnica que él promueve que se llama el mix and match. Que ya nos llegó uno que estaba de psicólogo con un mix and match. ¿Quién lo atendió? ¿Aquí hubo alguien que vio ese mix and match? No recuerdan. Bueno, muy bien. Entonces la asfericidad en las incisionales, pues obviamente ya no tenemos cosas tan circunscritas ni tan uniformes. Entonces nuestros datos, pues vemos que es plana 39,5, asfericidad positiva, porque se aplanó esta zona. Entonces, en este caso sería indicado, doctora Laura, ¿qué lente? Si tenemos una asfericidad positiva y un astigmatismo irregular y tienes estos elementos de juicio acá, ¿cuál sería el lente a seleccionar? A este sí toca colocarle el asférico, porque tenemos que bajarle esa asfericidad positiva de alguna forma, tratar de generarle confort, ¿de acuerdo? Y no hay que confundir la asfericidad con la aberración esférica, que es otra cosa. Aberración es una cosa, asfericidad es otra, ya vimos que es un factor de forma. Muy bien. Miópico incisional, muy bien. Esta mañana en el grupo se quejaron de algo. El primer mensaje de la mañana en el grupo, ¿qué fue? En el grupo de médicos. Una embarrada catastrófica, alerta urgente, alerta aeropuerto, llamen a los bomberos, defensa civil. Bueno. Algo así, o sea, una catarsis terrible esta mañana. Bueno, cuando yo veo una cosa así, me acuerdo de esto. ¿Quién me da el diagnóstico?
se gana un viaje ida y vuelta a San Andresito. Entonces yo empecé a analizar. Vamos a analizar. Habíamos dicho que el verdadero factor de forma de la córnea nos la da el mapa, no de elevación. Este es un astigmatismo atípico, porque yo veo acá, es el negativo de un reloj de arena que debería ser caliente, y aquí está el reloj de arena frío, y está circunscrito como si fuera un 8, como el signo infinito, y resulta que en la elevación dice, pero ¿cómo así? Tiene dos protrusiones anteriores y posteriores, o sea, está protrudida, tiene dos nipples. O sea, el catálogo de diagnósticos no me cabía ni en queratocono, ni en queratotoro, ni en cono excéntrico. Veo que sí hay una ectasia. ¿Ya dieron con el diagnóstico? Pues lo voy a colocar en el Classroom, si no me contesta. ¿Alguien? Bueno, yo me puse, dije, no, vamos a agrandar el mapa, a ver si lo entiendo. Y efectivamente, no lo entiendo. Entonces, dije, no, voy a cambiarlo de escala, lo voy a colocar en escala ajustada. Y se hizo más azul. Entonces ya lo fue a ver como por acá, lo empecé a ver como vertical. Es que es contra la regla, porque este es el eje más curvo. Entonces me acordé del famoso huevo parado, entonces ya lo vi como un balón de fútbol americano en posición vertical, y todavía no me da pero todavía no me dan las elevaciones para darle esa configuración. Entonces yo dije, pero ¿es ex de qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué fue? ¿Le hicieron? Sí sé qué es, algo le hicieron. Entonces vi las elevaciones más grandes, le cambié el cuerpo de referencia de esfera, el elipsoide tórico, el elipsoide tórico adaptado. No, fabuloso. Llamé a mi psicólogo, le dije que todo estaba muy bien. Le pregunté a los índices, yo dije, los índices me van a sacar de esta duda. Índices elevados, y el índice de queratocono no me dio para queratocono, me dijo que era anormal. Yo, buen descubrimiento. Siga así, que así voy a confiar en usted mucho más. Entonces, me fui a la imagen Scheimpflug y encontré aquí este detallito. Entonces, no puede ser una degeneración pelúcida superior e inferior simultánea, pero vi aquí la forma, y la forma parecía más a un iglú plano, o como un molde de pudín plano ovalado. Eso quedó así, terrible, ¿no? Cuando me fui a la imagen de tomografía, veo que tiene dos arqueadas acá. Con solo dos arqueadas o dos incisiones relajantes para el astigmatismo, convirtió, porque no sabía dónde tenía que hacerlas, las hizo en el eje equivocado, generó una córnea incomprensible para el software más avanzado hasta el momento que existe en el astigmatismo. Y le generó una pequeña migraña al examinador. Yo pienso que como unas 2 o 3 neuronas se me quemaron ahí, no daba. Pero bueno, entonces, por eso es muy importante el tema que hablamos ayer, el fundamento es importantísimo. Muy bien, bueno, esto era ahí como una evaluación. Entonces, los casos que nos llegan a nosotros, doctor, es que, así como el de hoy, tengo lente intraocular, tengo la SIG, ya me hicieron cross-linking y ya me hicieron anillos intraestromales. Pónganlo a ver. Entonces, la gran solución de todos los oftalmólogos, vaya que le van a colocar lentes esclerales. Esa es la solución para usted y sus problemas. No. La solución es no haberle hecho todo lo que pasó antes. Entonces, esa es la granja de pacientes que estamos viendo. Este que vimos esta mañana, aparte de que tenía un ego simpático y el médico de Santa Marta, el cirujano vascular el tipo no aceptaba. Aparte tenía un ojo con una catarata, no vi ni la catarata que tenía. Un ojo con catarata en la que la atomilosis por congelación, con unas radiales posteriores 10, 15 años después. O sea,
Una locura. Datos para recortar del Pentacam. Toda curvatura por debajo de 47, perdón, todas las curvaturas, está mal el signo, todas las curvaturas por encima de 47 son sospechosas. Las ortogonalidades del 30% de deflexión de la ortogonalidad también son sospechosas. El índice mayor para sospecha del inferior y el superior de los hemisferios también son sospechosos. Las elevaciones anteriores por encima de 15 para sospechar y posteriores por encima de 17. Y las asfericidades, aunque la asfericidad para mí está mal acá, es 0.40, 0.40, las asfericidades para mí no son un indicador de diagnóstico, es más para el análisis de forma. Y básicamente pues nuestra regla de oro de las 500 micras para las ectasias, ¿no? Nuevamente solicitar los mapas refractivos convencional. TrueNet Power lo usábamos mucho cuando no teníamos lensómetros biometría óptica. El TrueNet Power nos generó muy buenos resultados. El Holiday Report, el Power Distribution, ahorita ya son mandatorios. El que discutimos con Juanita ayer, el Cataract Pre-Op. Y si tienen el HD, el Belin Ambrosio para preestadios de queratocono, Fourier para analizar el astigmatismo. El 3D de catarata para mí no es muy relevante. Nada como LOX que ustedes manejan. Muy bien. Este advenimiento de casos cada vez más complejos demanda que ustedes estén al pelo en esto. Y lo que se viene con el Pentacam XL es un nuevo elemento a evaluar, a ver si lo incluimos dentro de estos protocolos. El Pentacam que hace longitud axial y obviamente va a tener regla. Bueno, muy bien. Vamos a finalizar, si me dan tiempo, ¿tenemos tiempo? ¿20 minuticos? Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Se cansaron de ver lo que viene ahorita? El OPD en catarata. Y ayer solo veíamos el astigmatismo de la superficie, ¿no? Ahora vamos a complicar un poquito más la ecuación, ¿no? Vamos a ponerle astigmatismo total, que es el de la córnea, con el astigmatismo interno de nuestro cristalino. O sea, tenemos que empezar a poner esa lucha de fuego contra fuego, es combatir fuego con fuego para lograr obviamente el mejor resultado y que nuestros pacientes nos quieran. Volví a creer aquí en el amor, entonces por eso puse el corazoncito ahí. Muy bien, entonces astigmatismo corneal, astigmatismo interno, nos enseñaban una regla que era la famosa regla de Jabal. Alguna vez una fellow de nuestro querido país bolivariano hermano dijo que era la regla de Jambal. Debe ser fanática de Maduro, por allá está ella todavía trabajando. Muy bien, entonces no es Jambal, es Jabal, que es el astigmatismo total, es la suma vectorial, no suma algebraica, del astigmatismo corneal con el astigmatismo interno cristaliniano. Obviamente me refiero al astigmatismo interno porque también tenemos el astigmatismo del lente intraocular, ¿no? Entonces, esta herramienta que es el OPD Scan 3 integró todo lo que hacía esfera, cilindro, eje, queratometría, topografía, información de la pupila y aberrometría, nos la integró correlacionada aquí. Antes teníamos que hacer esto con un equipo distinto, todo con un equipo distinto, y no había forma de unificarlo para correlacionarlo. Se correlacionaba a criterio, pero no con un software integrado. Entonces, la gran ventaja de OPD Scan 3 es que ha permitido tener una integración de todos estos datos o herramientas que hacíamos antes con equipos independientes. Entonces, esta aberrometría es muy similar a la aberrometría que genera el ORA. Es una aberrometría que es como si hiciera retinoscopía. Así como la topografía es generar queratometrías en cada punto de la superficie de la córnea, lo que nos va a hacer es refracción en todas las zonas de visión. Entonces, eso nos genera la aberración, ese frente de onda, tiene la ventaja
que al igual que el hora nos va a generar una información o esa aberrometría ya traducida al lenguaje familiar para nosotros, que son las dioptrías. Entonces para nosotros es una gran herramienta. Entonces este es el mapa de OPD. Lo que están viendo en este momento no es curvatura. Están viendo un mapa de la refracción de un paciente. ¿Correcto? ¿Qué paciente es ese? ¿Qué paciente se le ocurre, doctor Dinas? Cami, tú. Entonces, siempre que vayan a mirar un mapa, miren la escala que tienen acá. Entonces, la escala que tienen acá son dioptrías, no son poderes queratométricos. Entonces, el verde obviamente va a ser el neutro, el rojo va a ser negativo de miopía y esta hipermetropía. Entonces, este paciente, que obviamente es un queratocono, nos muestra que en el hemisferio superior se comporta como un hipermétrope, pero en la zona inferior se comporta como un miope de -14. Por eso las sombras en tijera. Cuando ustedes pasaran un retinoscopio por acá, aquí le van a salir sombras con o contra. Si es hipermétrope acá, si es frío. Con. Y si van acá, esa misma barra del retinoscopio, aquí va a dar sombras contra. Por eso es que las sombras son en tijera. Porque tiene poderes dióptricos distintos en los hemisferios y obviamente la refracción es distinta. Entonces, la famosa sombra en tijera es la aberración del coma, de manera dinámica. Solo que este ya nos la graficó, nos la cuantificó, nos la puso en colores, nos puso todos los valores aquí, fabulosos. Y nos dice la refracción en el centro, -7, -4 por 130, y la refracción en la periferia, ¿de acuerdo? A 3 milímetros y a 5 milímetros. Entonces, el OPD nos muestra eso, un mapa. Por eso me fui a este caso extremo para más o menos entender qué es lo que estamos haciendo con el OPD. ¿Qué es relevante? Esta es la plantilla inicial de nuestro OPD. Tenemos aquí una zona donde están el PSF, que es la función de dispersión de punto, ver cómo dispersa el paciente, el mapa axial, que ya lo conocemos por la topografía, y este mapa fabuloso, que es el mapa de la medición del astigmatismo cristaliniano. Entonces aquí tenemos en el centro de este paciente que tiene 0,50 su refracción con menos 0,50 por 73 en una córnea de 37, 38. Ya vemos que hay una zona fría en el centro que nos da diagnóstico de posoperatorio de la SIC y el astigmatismo de 1,14 corneal, que se va a compensar con el interno de 1,25 para dar en total 0,50, que es el que vemos acá, este 0,50, ¿de acuerdo? Él ya nos dice intuitivamente por los índices que están acá en colores rojos que tiene antecedente, que es 99% compatible con una cirugía refractiva miópica por el aplanamiento. Los índices, los valores en aberraciones, las aberraciones de RMS o Rod Mean Square o raíz cuadrada media, esa es la expresión en micras de las aberraciones. Las aberraciones también se expresan en micras, pero en el mapa ya no lo traduce a dioptrías. En el mapa del OPD vemos que en el centro es menos 0,46, pero en la periferia se va haciendo más caliente. 0,50 con 0,50 por 73 en el centro, 0,75, pero en la periferia sigue siendo miope de menos 1,75. ¿Qué pasó con este paciente? No le seleccionaron un diámetro de ablación adecuado y en la noche que el paciente dilata su pupila a 7,04, ve el contorno de la cirugía, sigue siendo miope. Entonces ve un fabuloso halo cuando está manejando en la noche. Entonces todo esto, toda esta información visual, todos estos números ya nos generó hacer un análisis, no sé si me pasé. Bueno, entonces la primera palabra que tenemos que ver en cuenta es el PSF, que es la función de dispersión de punto, Point Spread Function, utilizada para demostrar el efecto de las aberraciones en un sistema óptico, en este caso un punto en el infinito. Que si no hay aberraciones será un punto, pero si hay aberraciones, como acá, se va a ver dispersa
como veíamos ayer que pasaba con el astigmatismo. Aquí lo vemos estiradito, posiblemente ahí también hay aberración de astigmatismo. Muy bien, otros botoncitos que tiene son contraste, índices, ya vimos qué son los índices topográficos, pupila, mesópico y fotópico, perdón, fotópico y mesópico. Mesópico es penumbra, no necesariamente es escotópico. Y los valores también los va a expresar en colores amarillo, verde y rojo para dar alerta si están mal. ¿Qué es lo que nos interesa conocer? Una vez nosotros hacemos clic en que se llama la sensibilidad al contraste, nos va a aparecer una gráfica llamada MTF, que es la curva de sensibilidad al contraste. Todos sabemos que los optotipos vienen en contraste total, ¿no? No vienen, han habido otros modelos de optotipos que vienen en degradé, como que es el de Pell y Robinson, para también medir agudeza visual y sensibilidad al contraste, pero entonces hay que pasarle, sería el 2080, entonces hay que sacar esa tarjeta, si el paciente vio hasta acá, cambiar otra tarjeta y poner otra que venga más, con las letras más pequeñas. Kit y pon. Entonces, la sensibilidad al contraste fue un examen subjetivo bastante dispendioso, muy útil para la calidad visual, pero realmente la ejecución era subjetiva y a veces sesgada. Nos permite evaluar con base en las aberrometrías, derivar una curva de sensibilidad al contraste objetiva, que yo creo que hasta la fecha no hay un equipo que lo tenga. He visto otros ejemplos en casa Topcon, en casa Nidec, perdón, este es de Nidec, en casa, ¿cuál es la otra casa? Se me olvidó. Bueno, y no me iguala esto. ¿En qué consiste el gráfico de MTF? Entonces, cuando ustedes me dicen sensibilidad al contraste, van a tener valores de RMS, que son los valores de la aberrometría, de alto orden y totales. Y van a tener una curva ideal acá. Esa curva ideal es la curva del emétrope, ¿sí? Esa curva va a llegar por acá a una altura y va a intersectar por aquí este punto que es el famoso 20-20, va a estar por acá alto y alejado de las zonas inferiores. Cuando hay un paciente sin corrección, pues obviamente la curva decae. Que tiene aberraciones positivas corresponderá más o menos a un miope. Sin corrección empieza a declinarse por acá. Si tiene 20-200, 20-150, 20-125, intersectará por acá en zonas de 20-100, 20-80, ¿no? Con la corrección, al compensar esas aberraciones, el comportamiento del ojo sube y se acerca a la línea normal. Esto es calidad visual. Este paciente no estamos viendo agudeza visual, sino la calidad visual del paciente. Entonces, en el uso de cataratas es muy importante que pidan esto, porque ustedes pueden tener pacientes con agudezas visuales de máximo contraste de 20-25, pero que aquí en calidad visual no alcanzan ni siquiera el 20-50 o el 20-40. Ya vamos a entenderlo con un ejemplo muy clásico. Paciente masculino de 60 años, todos los prequirúrgicos que hablaba ayer la doctora Juanita se seleccionaron como apto para facorrefractiva multifocal y tenía una agudeza visual sin corrección de 20-60 con refracción de neutro menos 0,75, adición 2. Su mejor corrección era 20-40 J2. Un paciente, ya nos vamos a enterar quién es este paciente. Muy similar, solo que el que operó la doctora Luz Marina ayer, ya se me olvidó. La Santier solo era un poco más joven, 51, 52. Más joven, pero era un cuadro parecido, solo que el que operó la doctora Melo era hipermétrope. Pero su mejor agudeza visual era como 20-40, si mal no recuerdo, sin corrección. Bueno, esta imagen es la imagen de retroiluminación. Esto que ven acá no es un defecto, es la catarata. Obviamente, en un ojo que no tiene catarata, esto va a ser mucho más claro, mucho más evidente, más. Entonces, esta era la catarata del señor. Esta era la curva de sensibilidad al contraste preoperatoria. Entonces vemos la curva, el ideal, acá, ¿sí? Sin corrección y con corrección, que es el azul sin corrección, el fucsia, morado, ¿qué color es ese? Ayúdenme las señoritas, por favor. Para mí es rosado, ¿no?
Fucsia. Bueno, fucsia, él se colocaba su corrección, su mejor corrección, y la curva seguía declinada, en picada en esta zona acá, que era 20-50 y empezaba como desde el 20-70, 20-80. O sea que por calidad visual, él estaba casi que sin corrección y con corrección, por eso la gente lo veía sin gafas. Las aberraciones ópticas, habitualmente tenemos una media de 0,500, esta está pasada a 1,129 y las de alto orden de 0,400 estaban pasadas en 0,759 y la curva muy lejos de la normal, ¿de acuerdo? Se le hizo la cirugía, pupilas pequeñas, fotópicas de 3,14, 4,75, ya tiene el lente intraocular, notan el centrado del lente y la apodización de la zona difractiva. Ahí está el paciente, ¿de acuerdo? ¿Qué notan de raro en esa presentación? El nombre del paciente. Esta es la refracción después del posoperatorio. Neutro, en su zona más periférica a 4,75 genera un poquito de astigmatismo de 0,75, pero realmente tenía unas córneas con un astigmatismo, aquí estaba un poquito enmascarado de 1,26 por un poquito de resequedad ocular, pero aquí internamente un astigmatismo que compensa el de la córnea daba realmente cero. Entonces uno dice, las cosas sí funcionan. Entonces, cuando yo veo esto, deje de decir, no lo creo, no lo creo. Empiezo a decir, no lo creo. Voy a oprimir este botón y vamos a ver la sensibilidad al contraste. ¿La recordaron antes cómo estaba? ¿Así? ¿Quieren verla posoperatoria? Aprovechando que no vino el jefe. Él no sabía que iba a colocar el caso de él. No me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando. La curva ideal del hemétrope. Miren el comportamiento sin corrección en azul, que llega un poco más alto a si le pusiéramos alguna corrección. Y las aberraciones que pasaban de 1 punto algo, bajaron ostensiblemente. Entonces es un sistema óptico en el que hay que creer en la multifocalidad. Obviamente la colocación y acercarnos al cero es la meta del hora. Muy seguramente su paciente está así. ¿Está 20-20? Exactamente. Entonces él no estaba contento por el 20-20. Por el 20-20 usted y yo estábamos muy contentos y muy satisfechos, pero él estaba contento porque él nunca había visto cerca en la sensibilidad al contraste, ni en cantidad ni en calidad visual. El caso es muy, muy, muy parecido, solo que venía de una hipermetropía y yo era más joven. Bueno, entonces, pero sí. Entonces dije, no, me voy para el otro ojo. No le creo. Como soy incrédulo, no le creo. 0,25 con menos 0,25% 71 y en la periferia neutro. ¡Ay, qué pecadito! Astigmatismo de 0,68, el interno de 0,59 que compensa. 0,25 astigmatismo residual. Vamos a mirar el contraste, la sensibilidad al contraste. No me lo estoy inventando. Entonces, tienen que creer en la tecnología, lo que decía Bari, la gran mensaje de esta segunda sesión, este segundo módulo era ese, creer. ¿Y cómo van a empezar a creer? Obviamente entendiendo qué es la función de dispersión de punto, el PSF, el MTF, las columnas de las aberraciones, la agudeza visual, el esquema de agudeza visual. Esto es meterse dentro del ojo del paciente y ver cómo está viendo. Entender el kappa, que hablábamos ayer con Juanita, este tiene también la ventaja de que nos mide el kappa, qué delicia. Obviamente si tenemos un kappa grande, en este caso es 0,89, 0,92, hay que estar pendientes de eso, él nos lo muestra en alerta, si está en rojo. Entonces, estos son casitos
estos pupilas grandes también no permiten que la multifocalidad, bueno, eso ustedes ya lo saben, pero este nos lo permite, digamos, demostrar numéricamente. Y lo mismo el capa. Recomiendan 0,4, pero esto está en controversia, porque si tienes un 0,4, pero tienes una espiga en el Power Distribution, puede tolerar un capa mayor que eso. Entonces hay que buscar la coherencia, la congruencia entre los datos, la correlación. Entonces, este casito, pues, PSF sin distorsiones, bueno, más o menos para entender esa retroiluminación también nos permite superponer el mapa topográfico con su eje más curvo y eje meridiano más plano con el eje o la alineación del lente intraocular tórico, que debe obviamente coincidir o estar cerca del meridiano más curvo. Ya sabemos, como es vectorial, no necesariamente tiene que coincidir, no necesariamente tiene que ser exacto, porque el EORA nos permite establecer en qué punto, como en la caja fuerte, abre o encaja y hace clic, que es el gran No Rotation Recommended, que me parece que es genera alegría, entusiasmo en tal modo. Mide white to white. Bueno, los índices de topografía de los que ya hablamos para diagnóstico de ectasias. Este tiene un sistema de calculador también para lentes intraoculares, no muy relevante. Certeza, identificar, prueba objetiva de la calidad visual con la sensibilidad al contraste, detección de patología, bueno, hay muchas cosas. Finalmente, para cerrar el módulo de hoy, vamos a hablar de las curvas de desenfoque, que son estas gráficas con las cuales podemos evaluar el desempeño. Ya evaluamos el desempeño del paciente, ahora quiero ver cómo podemos evaluar el desempeño del lente intraocular. Entonces, básicamente es una gráfica que nos va a permitir analizar esa relación entre la agudeza visual y las distancias de los pacientes. Entonces, el doctor Scaff hablaba de que si teníamos una dioptría equivalía a 1 metro, ¿no? Pero si teníamos 3 dioptrías equivalía a 0,33. Entonces, tomar la agudeza visual con diferentes optotipos a diferentes distancias se reemplazó por sentar al paciente en una misma distancia con un optotipo y empezar a emborronarlo poniéndole lentes delante. Empezar con un lente de -5 y empezar a simular la vergencia óptica de esos lentes para entender o desenfocarlo y ver qué tanto respondían esos lentes. Entonces, vamos a ver aquí la equivalencia que hay entre la distancia y el poder del lente. Entonces, si yo quiero desenfocar o simular una distancia de 33 centímetros, tengo que colocar un lente de -3 al paciente del lente intraocular. Si quiero ver cuánto lee a 20 centímetros, tengo que colocarle un lente de -5, pero no lo voy a poner a leer acá. Todo esto está tomado con el optotipo de visión lejana. Este sería el comportamiento. Aquí vamos a tener una columna de la agudeza visual en decimal o en logmar, logaritmo del mínimo ángulo de resolución. Entonces, todas estas agudezas visuales, esta nomenclatura, tiene su equivalencia en la agudeza visual de Snellen. Entonces, obviamente, un lente monofocal, cuando tú le colocas el lente neutro, pues a la distancia en el infinito, que es neutro, pues obviamente me va a dar el 1, que es el 20 sobre 20. 20 dividido entre 20 me da 1, ¿correcto? Pero a medida que yo lo voy desenfocando y le voy colocando los lentes de -1, 50, -3, -5, va decreciendo su agudeza visual de manera ostensible. Y lo mismo los positivos, que me van a simular no la visión de cerca como los negativos, sino la visión de lejos. El desenfoque lejano también se va cayendo. Entonces, este lente solo es eficiente para ver de lejos. ¿De acuerdo? Si tenemos un lente bifocal, intraocular, pues obviamente vamos a encontrar dos picos. Los dos picos son la agudeza visual de 1, que sería el 20-20, este no está al 20-20, sino un poquito más bajito, sería como un 20-25 por aquí. Pero para ver de lejos está perfecto. Si le colocamos el -1, que me equivale a la visión de ese lente intraocular a 1 metro, se cae la agudeza visual. Si le colocamos el -2, se sigue cayendo la agudeza visual. Si le colocamos el -3, que es solo la visión de cerca, inmediatamente sube su agudeza visual. Llega al 20-25, 20-30. Entonces, esta sería la curva de desenfoque para un lente que tuviera solo 2 focos.
Y en los trifocales vamos a encontrar 3 picos. El pico de 33 centímetros, habitualmente hay algunos que también pueden estar a 25 dependiendo del tipo de lente que sea. Pico de visión de cerca, pico de visión intermedia, ya con el -2 también va a tener una buena agudeza visual. En este caso no fue 1 del 2020, pero sí fue 0.80, que equivaldría como un 20-30. Y obviamente cuando le colocamos el neutro, pues obviamente nos va a ver de lejos el 20-20. Obviamente el comportamiento de los lentes intraoculares que no tengan defectos residuales que comprometan la agudeza visual. Hay que hacerlo con la mejor agudeza visual corregida y empezar a hacerle el desenfoque con los lentes una vez se tiene la mejor agudeza visual corregida. Y la ventaja de estas curvas, lástima que Bar se fue, que es fanático de los muñequitos y los grafiquitos, entonces también podemos ponerle diferentes colores para comparar diferentes lentes. Aquí uno de otra casa comercial que tiene para solo visión de cerca, para visión intermedia o el que es lejos intermedio, los que son así parecidos a los de rango extendido, y vemos por ejemplo cómo este lente tiene un mejor comportamiento promedio en todas las distancias. Vemos que este de adición 375 solo me da buena visión el pico en cerca con el -3 a 33 centímetros y con el neutro, que es para lejos, pero si le colocamos un -1, que es a 1 metro, no me está viendo bien, o un -1.50, que es a 80 centímetros, tampoco me está viendo bien el computador con este lente. Entonces, todo la forma de ver las curvas de desenfoque es una forma muy buena y muy útil. ¿Podemos hacerlo en nuestro consultorio? ¿Lo hacemos actualmente? Yo creo que ustedes no lo hacen. Nosotros hemos tenido algunos estudios con algunos lentes del doctor Scaff y les hemos hecho a una serie de casos las curvas de desenfoque. Esto lo hay en aplicaciones, una muy conocida es Screwvision del doctor, Dios mío, falta de glucosa a esta hora, se me olvidó el nombre, Joaquín Fernández, que viene a Facocaribe, y básicamente las recomendaciones, hacer la compensación de agudeza visual a decimal o a logarítmica, y básicamente los estudios comparativos deben tener esta gráfica. Por hoy cerramos. El día de mañana, aviso parroquial, empezamos la actividad en Sala Azul.